Amén. Vamos a orar primeramente. ¿Sí? Gracias, Padre amado, te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos porque podemos llegar acá a escuchar tu palabra libremente, Señor, y poder deleitarnos en ella, Señor. Es gracias a la sangre de Cristo, es gracias a su obra. Gracias, Padre, por ese privilegio, Señor, de poder estar acá. Te pido podamos, como siempre digo, Señor, darle el peso que amerita el poder estar libremente escuchando tu palabra, Señor, y conocerte cada día más. Lo privilegiados que somos de que no estamos siendo perseguidos. Eh, Aprovechemos eso. Pon eso en nuestro corazón, Señor. Guíanos, Padre, que cada palabra que vamos a escuchar el día de hoy podamos atesorarla en nuestro corazón y podamos aplicarlo en nuestras vidas. Bendice este momento, bendice tu palabra, Señor, que haga lo que tenga que hacer, Señor, en el corazón de cada uno de los acá presentes. Úsame como instrumento, Señor, y que sea de bendición para mis hermanos como lo ha sido para mí estos pasajes. Gracias, Padre amado. Te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 23 del versículo 1 al 15, ¿sí? Y bueno, estamos acá, Pablo está en Jerusalén y va camino a Roma, ¿sí? Todavía no lo sabe, pero bueno, él sí lo sabe, pero los demás no. Ya lo vamos a ver. Pero como siempre, debemos entender más o menos de dónde venimos, ¿sí? Y maravillosamente antes del capítulo 23 que viene, o el 22, ¿cierto? Antes del 23, el 22. Bueno, vamos a posicionarnos en el 22. Bueno, yo voy a hacer como un recuento de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pablo, en lo que vamos a estudiar hoy, está en un lugar incómodo, de pie, en unas gradas que trataron de matarlo, ¿recuerdan? Él está allí testificando en Jerusalén, está dando su testimonio, cómo el Señor lo transformó, cómo se encontró, pero hubo una palabra, todo iba bien. Él en su defensa pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó lo otro, pero hubo una. Cuando dijo ¿qué? Los gentiles. El Señor me mandó a predicarle a los gentiles. Y ahí esa turba, se volvieron locos todos, todos. Y querían matarlo de inmediato. Querían matarlo. Entonces, todo este capítulo 22, estamos en este escenario. Todos estos religiosos querían matarlo al momento en el que escuchan esto, pero lo curioso es que el que lo está resguardando es el Imperio Romano. Pero sabemos quién lo está resguardando de fondo, ¿no? Quién está orquestando todo de fondo, es nuestro Señor. Y va a seguir de esa forma, no va a cambiar. Pero Él da su testimonio, estos hombres se comportan como se comportan y quiero que tengamos algo en mente. Fue exactamente lo que le sucedió a nuestro Señor. Se volvieron locos, ¿por qué? Porque decía la verdad. Él es la verdad. Y estos hombres defendían esa verdad y proclamaban esa verdad con denuedo, pero a ellos no les agradaba. Y hoy vamos a ver lo que sucede todavía en la actualidad. Vamos a ver un escenario dividido, pero impresionante. Y vamos a ver cómo el Señor interactúa en medio del caos y cómo hay hombres que hacen cosas que tú dices, por favor. Pero lo leemos en este texto y decimos, no, eso sucedió hace tantos años. Sigue sucediendo en la actualidad, hermanos. La verdad incomoda. Así que llegamos al capítulo 23, versículo 1, del 1 al 15, pero hay que darle lectura, ¿cierto?
Vamos a leerlo. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente el concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, hey, no sabía, hermanos, que era sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el día siguiente, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Y allí vamos a quedar hoy. ¿Sí? Entonces, viendo todo esto, eh, como siempre, vamos a dividir lo que vamos a estudiar en varios bloques. Yo lo dividí en 4 bloques, del versículo 1 al 5, el hombre y el muro blanqueado; del bloque 2, el concilio que se parte en 2; el bloque 3, un solo versículo, la voz en la oscuridad; y el último bloque, que sería 40 hombres bajo maldición. ¿Sí? Entonces, entrando al bloque 1, vemos, entonces Pablo, mirando fijamente el concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Lo primero que Pablo pone sobre la mesa no es una coartada jurídica, hermanos. ¿Qué es? Lo que muchos de nosotros deberíamos, como creyentes, estar alerta siempre. Varones hermanos, yo con toda buena conciencia, nuestra conciencia, hermano, es lo primero que Pablo coloca allí. ¿Cuántos de nosotros podemos decir en la defensa de nuestra vida, o vamos a reducirlo, de nuestra semana? Si tenemos que defender nuestra semana ante un tribunal en el cual, ojo, el juez es justo, y es santo, y podemos decir, hey, yo tengo buena conciencia. ¿Cuántos podemos decir eso? Jóvenes, su historial de Google. Adultos, jóvenes también. Nuestras palabras, lo que pensamos, lo que decimos, lo que maquinamos. Podríamos decir como Pablo, tengo una buena conciencia. Así. Tremendo, ¿ah?
Pero mira, dice, mirando fijamente. Aquí el griego es atenizo, clavar los ojos. Clavar los ojos significa eso allí, fijar la mirada. Y es tremendo porque es el mismo verbo que se utiliza en Hechos 6, versículo 15. ¿Recuerdan Esteban? ¿Ante quién se estaba defendiendo Esteban? Ante los mismos. Ante los mismos. Todos los que estaban en el concilio pusieron los ojos en Esteban. Clavaron la mirada en Esteban. Y ahora es lo contrario. Pablo, mirando fijamente al concilio, qué irónico. Esteban, en el cual Pablo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y el concilio clavó la mirada en Esteban. Ahora Pablo clava la mirada en el concilio y está del otro lado de la moneda, donde estuvo Esteban. Uf, espectacular. Es tremendo porque Pablo aquí no baja la mirada. El que no la debe, no la teme, dice. No baja la mirada. Yo tengo mi conciencia limpia delante de Dios y los miro fijamente al concilio en la defensa. Que lo digas con autoridad, lo digo, transparente, y te miro fijamente. Y aquí Pablo no utiliza un verbo común de vivir, es politeumai. Después lo buscamos, pero la palabra en griego, que es conducirse como ciudadano, ejercer la ciudadanía. Entonces, ¿por qué digo esto? Esta palabra, hermanos, nosotros, según Efesios 3:20, nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. En los cielos. Y es la misma palabra que Pablo está utilizando acá. Somos ciudadanos del reino. La pregunta que debemos hacernos es, ¿de verdad estamos actuando como ciudadanos del reino? Porque aquí Pablo no está apelando solamente a el que lo está acusando en este escenario. Está apelando al que tiene que apelar, que es nuestro Señor. Yo soy ciudadano del reino, delante de Dios hasta el día de hoy. Al que debemos apelar cada uno de nosotros como individuo, como creyente. Él está apelando a ese. Ante ese yo tengo una buena conciencia. Hasta el día de hoy. Espectacular. El detalle está, hermanos, y es un llamado de atención para cada uno de nosotros. Estamos viviendo con esa expectativa de reino, pero testificando en todas nuestras áreas. O en el trabajo me comporto como otro ciudadano, en mi casa como otro ciudadano, en la calle, con mis amigos, con los de confianza, o somos el mismo, no hay doblez en todos lados. Somos ciudadanos del reino en todos lados. Cuidado con la confianza entre amigos. No, bueno, como estamos en confianza, vamos a utilizar estas palabras. Cuidado. Debemos ser los mismos en todos lados. En todos lados. En el trabajo que sepan, es distinto. En otro lado que es distinto. Es radical. No me importa. Yo estoy apelando a quien tengo que apelar. Eso está haciendo Pablo acá. ¿Sí? Y me llama la atención, no quiero dejar pasar este pasaje. En el capítulo siguiente, en capítulo 24, versículo 16, Pablo dice, me esfuerzo por tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Se esfuerza, hermano. Nadie dijo que era fácil, pero él dice que se esfuerza para eso. Somos intencionales en eso. Pongamos ese filtro. Si no lo teníamos, pongámoslo. En esa conciencia, que ojo, la conciencia nos acusa cuando estamos haciendo algo mal. Y eso lo puso el Señor en cada uno de nosotros, hermano. No, es que yo no sabía. Sí sabías. Sí sabías. Sí lo tenías clarito. Pero decidiste hacerlo porque querías hacerlo. Ese es el problema con
nuestra bendita carne. Queremos hacer lo que queremos hacer y deshonramos a nuestro Señor. Pero vemos la conducta de Pablo, yo me esfuerzo en, y tengo la potestad de decir, tengo una buena conciencia, delante de Dios, no delante de ustedes, delante de Dios, y automáticamente delante de los hombres va a ser bueno. Bueno, algunos, ya nos damos cuenta. De los que no les gusta la verdad, delante de ellos no va a ser bueno. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el sumo sacerdote? El sumo sacerdote, Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. Un golpe en la boca. ¿Por qué? Porque escuchó la verdad y no le agradó. ¡Ey! Golpéalo. Golpéalo. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí es donde eh, quería que veamos el paralelo. ¿A quién golpearon cuando dijo la verdad? ¿Y ante quién estaba de paz? Los mismos. A nuestro Señor Jesús. Dijo la verdad, ¡pum! Lo golpearon. ¿Y qué dijo él en Juan 18:22? Hey, mira, si he hablado mal, testifica del mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Eso dijo el Señor. Pablo, bueno, va a ser un poco más directo y a lo mejor algunos comentaristas dicen que fue una reacción de molestia por el golpe que le dieron, de cómo él reacciona. Pero vemos cómo reaccionó nuestro Señor y cómo reaccionó Pablo. Ojo, Pablo no faltó, pero respondió con argumentos, ¿sí? Y este golpe no fue un cariñito, ¿sabes? Es un golpe duro. Un golpe. Le partieron la boca quizás a Pablo allí con ese golpe, ¿sí? Y dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Es tremendo, pero lamentablemente vivimos en una época en la que no necesariamente porque estás en una posición de poder quiere decir que estás del lado del correcto. Corrupción por todos lados. Y escuchan la verdad y ¿qué hacen? La callan. Y no precisamente con un golpe en la boca. Te cancelan, te meten preso, te torturan, te matan, te desaparecen, que es lo mismo. Entonces, estamos viviendo esos tiempos. Por eso le digo, no es nuevo. No es nuevo. Por eso la escritura es viva y eficaz, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Sirve desde aquel entonces hasta la actualidad. Es lo mismo. Pared blanqueada. Esta expresión, bueno, para hacer... ¿Cuántos han utilizado cal para pintar un muro que se ve feo? Mi papá siempre, todos los años, en diciembre, por lo menos en Venezuela, de costumbre, todos pintan sus casas. Y mi papá me mandaba a pintar el muro, que era un muro súper larguísimo con cal. Y yo, para que no se viera fea la pared. Y era una pared salpicada de cemento, quedaba todo salpicado. Entonces, la única forma con una brocha era un desastre. Bueno, aquí tenía que darle con cal y quedaba todo blanquito. Pero el muro era horrible. Horrible. Exactamente, pared blanqueada. ¿Qué expresión utilizó nuestro Señor también? Sepulcros blanqueados. Por fuera estás limpiecito, pero por dentro estás podrido. Pared blanqueada. ¿Sí? Y aquí vemos cómo esta posición o este hombre en posición de autoridad, representando a Dios, defendiendo supuestamente los estándares de Dios, es corrupto y golpea precisamente el instrumento que está diciendo la verdad en la boca. Cállate. No me gusta lo que estás diciendo. Así de sencillo, te incomodó.
Pero como tienes la autoridad, lo golpeas. Pero ¿sabes qué? La conciencia que ya vimos en el versículo 1, no la puedes dañar con ese golpe. Esa conciencia está limpia ante el Dios verdadero. Tú puedes decir lo que quieras, me puedes golpear, incluso me puedes matar, que fue lo que sucedió. Pero la verdad va a seguir. Seguirá siendo la misma. Y eso no puedes quitarlo. Nicodemo en capítulo 7 de Juan, versículo 51, dice, ¿juzga nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Y está haciendo referencia, ahorita lo vamos a ver, en cómo se defiende Pablo, en el versículo que sigue. Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. De paso se ofenden. ¿Qué sucede cuando está un grupo de corruptos y se está defendiendo a alguien y está diciendo la verdad? Hey, yo tengo que ofenderme con él también porque somos el mismo partido. Ojo, no estamos hablando de política, estamos hablando de la verdad y el que se ofende con la verdad. ¿Sí? Pero es la conducta del corrupto. Te golpeo, te callo, no quiero que digas lo que estás diciendo porque no me agrada. Y de paso, los que están con él en el grupo se ofenden también. Pero, ojo, Pablo no sabía, no sabía. Dice, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo aquí nos damos cuenta de lo hábil que era Pablo con la escritura. Inmediatamente cita un pasaje del Antiguo Testamento. Hey, no sabía, disculpa. Porque él le responde, ojo, en los versículos anteriores, cuando él le responde, hey, tú eres la ley y estás infringiendo la ley, también está citando el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver esos pasajes. En Éxodo capítulo 22, versículo 28, habla acerca de esto, ¿sí? Habla acerca de ya, que me salté el versículo en la lámina anterior. Me disculpan, pero no quiero dar eso por alto, ¿sí? Sí, no, era en Éxodo. Entonces él cita Éxodo capítulo 22, versículo 28, y dice, no injuries a Dios ni maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Él está citando eso, el Antiguo Testamento. Entonces, de inmediato, él va a la escritura. ¿Y cuántos de nosotros, en medio de una situación en la que tenemos la razón, hay una persona de paso te golpea en la boca, cuántos respondemos con la escritura? Yo creo que muy pocos. Quieres responder lo que quieres responder y hasta físicamente también. Pero él nos damos cuenta que la escritura para Pablo es la autoridad. Porque le responde lo que le responde, hey, eres un corrupto, llevándolo a lo coloquial, eres un corrupto. Estás infringiendo la ley con lo que estás haciendo. Porque, o sea, no puedes condenar o no puedes azotar a un hombre según la ley si no lo has enjuiciado todavía. Estoy en pleno juicio, ¿por qué me golpeas? Y automáticamente le dicen, hey, pero le está faltando el respeto. Y él, hey, no sabía que él era sacerdote. Pero citando la escritura. No está, no, porque, no, citando la escritura. Y nos damos cuenta que para Pablo, la autoridad por encima de cualquier cosa es la escritura. Pide disculpas. Hey, no sabía. No sabía. Y cita. Hermanos, esa debe ser nuestra conducta también como creyentes. A veces nos sentimos ofendidos por algo que nos dijeron. Oye, me dijeron esto, me siento mal. ¿Qué dice la escritura? ¿Cómo debes actuar?
¿Cómo está tu corazón en eso? Hay una raíz de amargura por un comentario que te hicieron. Mira cómo trataron a Pablo, cómo trataron a nuestro Señor. Y nosotros estamos ofendidos, cuando seguro en ese mismo día ofendimos a nuestro Señor. Debemos tener la escritura constantemente en nuestra mente para evitar esas cosas. Romanos 13, versículo 1 y 2, cuando Pablo habla acerca de que no hay autoridad sino de parte de Dios, aquí nos muestra eso también. Debemos orar por nuestros gobernantes, porque están puestos allí por nuestro Señor. Suena duro, pero hay que hacerlo, porque eso revela qué hay en nuestro corazón también. No es lo que yo siento, no es lo que yo pienso, es que dice el Señor, que dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, cerrando este bloque, cuando alguien te recuerda lo que Dios ha dicho, justo en medio de tu enojo, justo cuando tienes razón para estar furioso, te doblas ante escrito está o defiendes tu reacción. Nos sometemos al escrito está, aunque le quiero decir 1000 cosas porque me ofendió. O escrito está, Señor, que debo perdonar 70 veces 7. Escrito está que debo procurar estar en lo posible bien con todos los hombres. Escrito está que, hey, a veces es más sabio callar que decir cualquier cosa. Escrito está que, Señor, debo agradarte a ti por encima de cualquier cosa. Que me importa es lo que tú digas de mí y no lo que digan los demás de mí. Escrito está, escrito está. Que ese sea nuestro estándar como creyente. Oh, ¿qué dice Señor? Aunque siento, suena duro, pero no me importan tus sentimientos ni tus pensamientos. Escrito está. Porque eso va a alinear nuestro carácter, nuestra conducta, y vamos a mostrar que somos ciudadanos del reino. El mundo reacciona sin escrito está. Ahora pasamos al bloque 2, el concilio que se parte en dos. ¿Sí? Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Pablo aquí nombra la resurrección y esa palabra precisamente es la que divide la sala, parte la sala. ¿Por qué? Los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí. Y eso automáticamente, bueno, leamos de nuevo. Vamos por parte. Dice, entonces Pablo, notando, leyó el entorno. Él está en el sitio y en su defensa leyó el entorno. ¿Y qué hace? Levanta la voz. Manos, recuerden, Pablo creció en este entorno. Él conoce ambos bandos, por decirlo de esa forma. Él lee el entorno y alza la voz. Y precisamente dan el nervio del entorno en el que se encuentra. Pero en el nervio. ¿Qué hace la verdad? Exactamente lo mismo. A veces estamos aquí, se está enseñando la palabra y ves a los hermanos en el asiento como que le incomoda esa verdad. Te está dando en el nervio. Y no somos nosotros los que estamos aquí. Es la Escritura, es el Señor el que te está incomodando en ese asiento. ¿Te sientes incómodo? Te está dando en el nervio. Lo mismo sucede en este entorno que estamos viendo a Pablo. Él notó el entorno, alzó la voz y habló acerca de la resurrección. Y no es mentira. ¿Qué hizo Cristo? Resucitó. Imagínense, Pablo viene de este entorno en el que es fariseo, pero cree en la resurrección y de paso conoce a nuestro Señor. Pero los saduceos seguían parados porque
¿Qué pasa con los saduceos? El saduceo cree solo en la Torá y no creen en espíritus, no creen en la resurrección, pero el fariseo sí cree en la resurrección, pues la Torá más los profetas, ¿sí? Pero hay un detalle, también está en la Torá. El Señor los confrontó a ellos también. Y hubo el mismo problema que está sucediendo con Pablo. Y Pablo está predicando acerca de la resurrección de Cristo, del que ya se los había dicho. Y les molesta igual. Y les va a seguir molestando igual. ¿Sí? Pablo en Hechos, capítulo 24, versículo 21, dice, acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy. Lo deja claro. Es por la resurrección de los muertos que yo soy juzgado. En el 26, en su defensa, nuevamente, habla acerca de esto. Primera de Corintios, capítulo 15, también habla acerca de esto. Entonces, deja claro que es por la resurrección de nuestro Señor. Bueno, el sepulcro está, la tumba está vacía. Y nosotros tenemos el privilegio, como decía al inicio de la oración, bueno, nosotros estamos leyendo la historia ya completa. Completa. Resucitó. Resucitó. Y los saduceos seguían empeñados. No, no creemos en eso. No creemos en eso. Y de paso los saduceos estaban en una posición en la que ellos eran los que controlaban, los que tenían el poder, tenían dinero, estaban, como decir, políticamente en el estándar, pero estaban totalmente errados. Y Pablo da en la médula, ¿sí? Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Exactamente. Hay algo aquí eh, interesante con la raíz de esta palabra, porque en el griego, en el español no se muestra, pero en el griego sí, que es la resurrección. La resurrección es anástasis y disensión es éstasis. No éxtasis, es éstasis, pero es de la misma raíz. Una se para de la resurrección y los otros se paran para disensión. ¿Sí? Tengamos eso ahí en mente. Uno se para de la resurrección y el otro se para la disensión, para pelear, bueno, no es argumentar, porque ya aquí perdieron los estribos, ¿sí? Entonces, tengamos eso en mente. Es de la raíz istemi, estas dos palabras que le estoy diciendo. Cuando lleguemos al versículo, van a ver por qué o por qué hice pausa en esta palabra, ¿sí? Pero vemos cómo cuando él dice esto se produce este alboroto, es como esta línea que vemos acá. No voy a decir quién está en lo correcto y quién no, porque a lo mejor después no se quieren tratar y bueno. Pero genera esta división y todos empezaron a argumentar en esa sala, molestos. Hermano, esto no era un tema de, no sé, yo lo voy al Colo y tú a la U. No. Hermano, aquí esto es delicado, vida o muerte. Vida o muerte. La discusión se puso intensa, ¿sabes? La asamblea se dividió, se rasgó, se dividió. Un real problema allí. Porque los saduceos, dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. A veces para conseguir la explicación hay que leer un poquito más. ¿Ves? Aquí está la explicación del por qué. ¿Sí? Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. El Señor en Marco, capítulo 12, versículos 26 al 27, allí, no se los mencioné, es el pasaje donde él argumenta acerca de esto. Si lo quieren buscar,
Jesús prueba ante los saduceos, como les decía anteriormente, ellos no creían porque era solo la Torá, pero el Señor les prueba con la Torá. Le citó Éxodo 3, versículo 6, ¿sí? Entonces vemos que los saduceos siempre tenían había este conflicto. En Hechos 4, versículo 1 al 2, los saduceos se resistían contra los apóstoles. ¿Por qué? Porque anunciaban la resurrección. Hubo el mismo problema con los apóstoles, ¿sí? Exactamente el mismo problema. Entonces hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Aquí nos damos cuenta que se levanta, lo deja claro, uno del lado de los fariseos, que podríamos decir que está del lado de Pablo, que cree en la resurrección. Y él es el que levanta el argumento y dice, hey, ya va, pero no encontramos nada mal en él. Pero no quiere decir precisamente que estén del lado de él. No están defendiendo la resurrección de Cristo. En medio del alboroto y la locura que había, se levantó uno, no ves nada mal en Pablo, pero porque está hablando de la resurrección, pero no porque estás de acuerdo con la resurrección de Cristo. Es simplemente para ganar el argumento en la discusión. Mi bando tiene razón, él está a nuestro lado. Quería mencionarles algo. Si todos tienen Reina Valera o hay alguno que esté leyendo NBI o la Biblia de las Américas, esta última parte no la van a tener, no la van a conseguir allí. El no resistamos a Dios, ¿sí? Me hice la pregunta el por qué y es por las traducciones. Ojo, quiero decirlo porque no estaría bien no decirlo. Entonces, en las traducciones vemos en la Biblia de las Américas o en la NBI, no sale este fragmento. Dice, de hecho lo voy a leer como está en las Américas. En el versículo 9, al final, deja abierto con una pregunta, dice, tiempo. Dice, pero, ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? Voy a leer todo el versículo en las Américas. Dice, se produjo entonces un gran alboroto y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos, discutían acaloradamente diciendo, no encontramos nada malo en este hombre, pero, ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? Pero en la Reina Valera dice, no resistamos a Dios. No sale lo mismo. Esto es un tema de que la Biblia de las Américas se apega más a las traducciones antiguas, ¿sí? No quiere decir que la Reina Valera no, pero la Reina Valera, cuando viene la imprenta, los copistas, no es que quitaban o agregaban al texto, sino que para dar el sentido a ese vacío que quedó allí colgando, ellos agregaron eso. ¿Por qué? No lo agregaron a la ligera. Gamaliel, en Hechos 5, versículo 39, cuando habla acerca de, mira, no vaya a ser que estemos contendiendo con Dios, cuando se empezó a escuchar acerca de ellos, el copista hace referencia cruzada a lo que ya se había escrito antes y complementa esto que había quedado como en el aire entre los escribas, ¿sí? Entonces, no es que agregaron o quitaron, sino que es para darle sentido a eso, ¿sí? Entonces, no es que la Reina Valera esté mala, la Biblia de las Américas, no, sino que se apega más al original, ¿sí? La Biblia de las Américas en este caso. Pero, hermanos, no los quiero enredar aquí. Y lo que podríamos rescatar de esto es, nosotros escuchamos acerca de la resurrección y el Señor no está en la tumba. ¿Cuál es nuestra respuesta en base a esa verdad? Punto. No nos compliquemos. Solo quería
explicarles esto si lo veían en su versión distinto y, oye, el Fran no dijo esto. Es bueno mostrarlo, el por qué. Pero rescatemos lo que debemos rescatar de esto. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esa verdad? ¿Hay una reacción o no hay una reacción? Si no hay una reacción, meditemos, meditemos, porque si la tumba está vacía, no es un cuento de hadas, no son fábulas, es real. Y ese juez va a venir en algún momento y va a juzgar. Si hay algún no creyente acá hoy, va a juzgar. ¿Sí? Avancemos. Versículo 10 dice, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, bueno, esa expresión, despedazado por ellos, o sea, literal, lo que había sucedido en capítulos anteriores. Querían matarlo. Ojo, y si no entraba el tribuno, lo mataban. ¿Recuerdan como enseñaron nuestros hermanos previamente? Le estaban cayendo a golpe, o sea, lo estaban matando, literal, una turba lo estaban matando y tuvieron que sacarlo y llevárselo. Si no, lo mataban. Lo mismo, mira, fue porque Pablo lo querían despedazar ellos, despedazar. O sea, démosle el peso a esa palabra. Estas personas no estaban jugando, no era una simple discusión. Lo que dijiste me molestó a tal punto que te quiero matar. Ahora llévenlo, hermanos, a la actualidad. ¿Cuántos movimientos hay que tienen esta conducta? Porque se dice la verdad y les incomoda. N. 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 Entonces, ¿recuerdan en la clase anterior que mi hermano explicaba acerca de este tribuno que, no, bueno, a mí me costó la ciudadanía demasiado dinero? Y Pablo le dice, por favor, yo soy ciudadano romano. Yo no la compré, yo nací allí. O sea, por favor, ese tiene temor. Tiene temor por lo que le están haciendo a Pablo, porque se va a meter en problemas él. No porque, pero ¿y quién está orquestando de fondo esto? Nuestro Señor, nuestro Señor. Y mandó a que bajasen y le arrebatasen. Esta es la misma expresión del arrebatamiento, hermanos. La misma palabra, o sea, te saquen repentino de un lugar. Esa es la expresión. La misma expresión que vemos en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 17, cuando está hablando de eso. Lo sacó, lo sacaron del sitio porque, o sea, bueno, ya se había salido de control. Y se lo lleva a la fortaleza. ¿Por qué? Porque querían despedazarlo. Entonces, vean el escenario. Pablo dice esto, se divide, empiezan a pelear entre ellos. No, que está a favor, que no, no quiero matarlo, vamos a despedazar. Y el tribuno, no, manda a los soldados y que lo saquen del sitio porque lo van a matar y nos van a meter en problemas. ¡Pum! Lo sacan del sitio, Pablo sale del lugar. Y ahora pasamos al siguiente bloque. ¿Por qué lo dejé en uno solo? Porque aquí en este momento él está solo. Se lo llevaron a la fortaleza. Pablo está allí y ¿qué dice? A la noche siguiente se le presentó nuestro Señor. Y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es Dei. Es necesario que testifiques también en Roma. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos estado en N cantidad de problemas, solos, y el Señor nos habla de una forma tan clara? Y Él nos sostiene. Pero aquí el orden importa, hermanos. El orden es súper importante. El Señor siempre nos anima. Y aquí ves a Pablo. Hey,
Te animo. Ten ánimo. Ten ánimo. ¿Cuántas veces? Yo creo que todos levantaríamos la mano. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho, ten ánimo? En medio de una situación súper complicada que nadie sabe, pero solo el Señor sabe. Ten ánimo. Ten ánimo, Pablo. Qué privilegio, siempre digo esto, es ser instrumento para nuestro Señor. Y ser usado de esta forma. ¿Ustedes creen que Pablo no lo estaba pasando difícil? No nos lo expresa, pero sí nos dice que le dieron golpe tras golpe, golpe tras golpe. Lo querían hacer pedazos. Y el Señor, usando a seculares, lo saca de las manos de estos hombres que le querían hacer pedazos. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un plan para Pablo. Espectacular. Hermanos, tampoco quiero que se lleven la impresión de que porque el Señor está de nuestro lado, no nos va a pasar nada. Mentira, el que te venda eso es mentira. ¿Qué le está pasando a Pablo en medio de la obediencia? Se está defendiendo por la boca. Escrito está. Señor, quiero obedecerte. El Espíritu lleva capítulos diciéndole que lo van a meter preso, que debe testificar, que va a ser instrumento para el Señor, y él sigue hacia adelante sabiendo que lo que le viene es prisión. Pero el Señor se te aparece en medio de esa aflicción, en medio de esa situación, y te dice, hey, ten ánimo, Pablo, pues tú vas a ir a tal sitio. De Jerusalén vas a testificar, así como estás haciendo acá, así como te golpearon. Aquí te das cuenta del respaldo del Señor, la ironía. Estos hombres, creyendo que estaban siendo celosos de Dios, estaban golpeando al que estaba siendo respaldado por Dios. Espectacular. Que se te aparezca a ti, ojo, y el privilegio que tenemos nosotros es como ver lo que está sucediendo. Pablo, pero el Señor te habló, pero hey, mañana unos hombres te van a hacer esto, hey, pero ayer nosotros estamos viendo la pintura completa. Pero ahora vamos a lo micro, cada uno de nosotros, en la situación que podamos estar pasando hoy. El Señor, ten ánimo, ten ánimo. Y es lo que está pasando con Pablo. Ten ánimo, ojo, y después viene la orden. No crean que nos quedamos ahí sentados. Uy, sí, sabroso. Amén. Me voy para mi casa y te estoy animando, pero te vas a mover en obediencia. ¿Va a haber una respuesta? ¿O simplemente queremos, bueno, Señor, anímame. Por favor. Obediencia. Y se va moviendo. Se va moviendo. El Señor respaldándolo, cuidándolo, moviendo piezas que tú dices impensable. Impensable. Un tribuno moviendo piezas pesadas, como diríamos. Un ejército, miles. Ey, sácalo. Una turba que lo pudo haber hecho pedazos. De repente te agarran por la espalda y te sacaron del sitio. ¿Qué pasó aquí? Dios. Porque Dios tiene un plan ahí con Pablo. Tiene un plan contigo, con cada uno de nosotros. Debe haber una obediencia al llamado de nuestro Señor. ¿Sí? Pablo dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 16 y 17, ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Versículo 12 dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Por favor. Ven, o sea, ven el contraste. Ojo, esto no lo sabía Pablo. Dios sí, Pablo no.
Por eso les digo, estamos viendo la pintura completa. Ojo, y Dios la está viendo más completa todavía. Pero viendo todo el escenario, se le aparece a Pablo y dice, hey, ánimo, lo manda. Pablo no sabía lo que le venía. Y estos hombres están tramando. Y lo que hacen, hermanos, es, o sea, para ellos el juramentarse bajo maldición es, mira, yo prometo, yo me juramento que hasta que él no muera, o sea, que nada, si él no muere, que me caiga maldición sobre mí, que muera yo, que caiga la maldición de Dios sobre mí. Así de absurdo. Hermanos, y a este punto lo vemos en la actualidad. Vean las marchas. Free Palestina, LGBT no sé qué. Y todo este movimiento woke, como lo quieras llamar. Le cambian la etiqueta, pero el movimiento es el mismo. La conducta es la misma. Escuchan la verdad, golpean, matan, se molestan. No hay discernimiento. Algunos, hey, pero ¿y por qué estás aquí? No, no me importa, los quiero matar. Pero, ok, pero explícame por qué. No sé. O sea, no hay sentido común. Están desvinculados de la realidad. Y lo vemos acá. O sea, un fanatismo brutal. Celosos de Dios. Celosos de Dios. Falso. Falso. Hermanos, y les cuento. Yo no creyente, mi esposa estaba trabajando en Venezuela y había una señora que trabajaba en el sitio. Y bueno, se entera que mi esposa es creyente también y le dice, mira, tú, está bien. Ojo, la señora tenía como 15 años en la iglesia. Y le dice, mira, está bien que, ¿sabes que en la iglesia me están pidiendo? Porque, bueno, fui a consejería matrimonial y el pastor me está guiando y todo esto a nosotros. Y bueno, nada, mi esposo me está haciendo infiel, pero él me dijo, bueno, vamos a hacer algo. Tráeme todas las prendas de oro que tengas en tu casa y todo lo que tengas. Y nosotros vamos a empezar a orar porque esto es una ofrenda a Dios para que en medio de nuestras oraciones Él le pueda quitar la vida a tu esposo para que no siga haciendo lo que está haciendo. Nos reímos, pero conozco personas también que ayunan o ayunaban en ese momento para hacerle mal a otras personas. Yo siendo nuevo creyente, yo decía, ¿qué es esto? ¿Será que me regreso? No, en serio, o sea, tú decías, no puede ser. Pero gloria a Dios, en serio, que en medio de todo nos ha resguardado y a través de la escritura, porque lamentablemente es porque no leemos la escritura, que escuchamos todas estas cosas y no las creemos. ¿Cómo estás 15 años sentado escuchando a una persona diciendo esto? Porque, hey, lamentablemente no estás leyendo la escritura, no estás haciendo como los bereanos. Y cualquier cosa que te dice, amén, ayunemos para matar, no sé, amén, por favor, va en contra del carácter de Dios. ¿Conoces a Dios? Dios no va a ser partícipe de eso. Entonces, hermanos, alerta. Satanás, mira, siempre utiliza el mismo patrón, que es lo tremendo. Que siempre es el mismo patrón. Y nosotros caemos. Por favor. Por favor. ¿Cómo van cadena de oración para matar al hermano? Por favor. Es absurdo. Es absurdo. ¿En dónde dice que tienes que traerme todos tus bienes y de paso las de oro? Porque va a ser uno... Por favor, leamos la Biblia. En serio. Y no es ajeno. Hermano, ¿hace cuánto fue escrito esto? No es nuevo. Es un problema que ha estado siempre. Una conducta. Y vemos a Satanás operando exactamente igual. ¿Por qué nos sorprendemos? Yo sé que nos reímos, yo también me reí, pero ¿por qué nos sorprendemos? Si sigue operando exactamente igual. Exactamente igual, exactamente igual. Y eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Mano, no era cualquiera. Eran más de 40.
Más de 40 en esto. Por favor. Romanos 8:31. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién se le apareció en el 11? El Señor. Ten ánimo. Estás pasando por una aflicción, estás pasando por un problema. Mira, hermano, a veces lo converso con mi hermano, Rodrigo. Hay que orar intencionalmente porque no sabemos quién está tramando algo. ¿Y quién nos resguarda? ¿Y quién nos ha resguardado hasta ahora? De N cantidad de cosas que ni sabemos. Señor, resguárdame. Señor, protégeme. Señor, cuídame. Oye, no. Me tocó cambiar el plan, vale. No puedo salir a las 10, tengo que salir a las 2. Ojo, no sean impuntuales, por favor. Pero hubo un cambio de planes. No te molestes. No te molestes. El Señor está de fondo resguardándonos. Y es lo que va a suceder con Pablo. Entonces, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición y a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Mira, huelga de hambre. Porque lamentablemente esto no lo están viendo como una huelga de hambre. Es que quieren torcer la voluntad de Dios a su favor para que le haga daño a una persona. No conoces a Dios. No conoces a Dios. No conoces a Dios. ¿Y crees que Dios qué es? Aladino. Haces un ayuno y mueves una tecla y Dios se mueve a tu favor porque estás ayunando. Estás pasando hambre. Es la intención incorrecta. Que puedes ayunar y con la intención correcta el Señor, bueno, si es su voluntad que se alinee con tu voluntad, gloria a Dios. Si no, mira, chao. Sácate eso de la mente. Sácate eso de la mente. Y aquí vemos la intención súper mega incorrecta. Súper mega incorrecta. ¿Hasta dónde llega el fanatismo? ¿Hasta dónde? Versículo 15. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Te pones de acuerdo, de paso, con el concilio y le vas a decir al tribuno, o sea, quieres hacer el trámite legal planificado para matar a alguien. ¿Ve hasta dónde llega el fanatismo? Vamos a hacerlo legal para matar a Pablo. Tú le vas a decir que, bueno, no sé, tenemos que averiguar otras cosas y antes de que llegue al sitio nosotros lo matamos. Y están siendo partícipes de eso, del plan de esos 40 para matar a Pablo. ¿Ven por qué cuando estaban de acuerdo con Pablo en relación a la resurrección, no estaban de acuerdo en base a la resurrección de Cristo? Mentira. El hecho de que te digan, sí, estoy de acuerdo, no quiere decir que estén de acuerdo contigo en plenitud, ¿sabes? Cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque estos hermanos que le comento, no sé si llamarlos hermanos, se pusieron de acuerdo para decirle a ella, no me imagino las reuniones, mira, dile que traiga todas las cadenas de plata y después que le verbalicen a ella, mira, vamos a orar para que el Señor le quite la vida, por favor. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Pase aquí o pase donde sea. Si eso sucede, hermano, corra. Pero antes de correr, con la Biblia le dice, mira, estás súper equivocado. La Escritura dice, escrito está. Corra. Pero primero escrito está, por favor. Para que el Señor haga ahí lo que tiene que hacer. Entonces, hermanos, para dar cierre, ¿estás poniendo tu fe en que Dios te librará de todo mal? ¿O en que Dios cumplirá lo que ha prometido aunque el camino pase por la cárcel? ¿Estamos haciéndolo de esa forma?
Señor, quítame todo mal, no me va a pasar nada, todo va a ser, no sé, Bill Pop, ¿qué dicen? Disneylandia. No, no se crean eso. Pero hay algo seguro. El Señor sí va a estar con nosotros. El Señor va a estar con nosotros. Y se nos va a presentar más de una vez. Hermanos, quiero compartir esto. Sé que mi hermano compartió algo antes de enseñar y es necesario comentar estas cosas para ver que le servimos a un Dios vivo, real y que sigue actualmente operando. Ayer sucedió algo, mi esposa empezó a sacar ropa que le había guardado a Abril, la tenía bajo la cama y dice, bueno, vamos a empezar a sacar ropa y ya esta ropa no la necesita, vamos a regalarse a una persona que la necesite, porque ya no le queda. Estuvo en eso toda la mañana. Hace esto y llega la tarde, me tocó salir a comprar unas cosas. Cuando llego, Antonella, papá, gloria a Dios. Y yo, ¿qué pasó? Mira, ¿sabes qué? Me quería comer una pera que había en la casa. Por eso les digo, algo sencillo. Una pera que había en la casa. Entonces, cuando la parto, estaba mala, estaba podrida, la tuve que botar. Y yo, ok, la historia sigue, ¿no? Entonces, me dice, mi mamá publicó que regalaba la ropa y resulta que llegó una señora a buscarle inmediatamente la ropa, estaba cerca, y llegó con una bolsita de peras. Y me dice, papá, pero, me dice, el señor es extraordinario, me dice así, me dice, el señor es extraordinario porque no trajo otra fruta. Yo me quería comer una pera. Y yo, ¿ves? Dios es fiel. ¿Ven en lo sencillo cómo mi esposa en la mañana dijo, no sé, vamos a sacar la ropa? Y ya estaba tramando todo de fondo para que a una hora específica ella quería comerse una pera. En lo sencillo, en lo cotidiano, hermano, el Señor está operando. Estemos alerta a esos detalles. A mis hijas les digo eso cuando se empiezan a quejar. Oye, agradece a esa misma de la pera, sí, a veces les digo. Agradece a una lista de agradecimiento de principio a fin en todo lo que ha hecho el Señor hoy. ¿Te despertaste? Sí. ¿Hay calefacción? Sí. ¿Tienes comida? Ah, sí. Ya van 3. Deja de quejarte. Tienes más que muchos. Tienes más que muchos. Entonces, mano, y eso es en cada uno de nosotros. Tal cual. Y quedamos en este versículo 15, en el que quedamos expectantes. ¿Qué viene? ¿Cuál va a ser el desenlace? Ya lo sabemos, el versículo 11. ¿Qué? ¿Para dónde va Pablo? ¿Quién lo está resguardando? Pero cómo el Señor va hilando. Viene el sobrino de Pablo y, epa, quieren matar a Pablo. Eso es lo que viene. Y mira, no, tengo que hablar con Pablo. Pablo, te quieren matar. Y resulta que el Señor cambia las coordenadas, mueble. Y eso es lo que vamos a ver la semana que viene, ojo, sorry. Pero vemos cómo el Señor opera de fondo. Bueno, seamos sensibles a eso. Oremos a nuestro Señor. Pero mira, no me puedo ir sin decir esto. Disculpen que me alargue. Si hay algún nuevo creyente, si hay una persona que no conozca al Señor, bueno, esto para ti va a ser locura. Que está diciendo que la hija es una pera. Que el Señor operando de fondo. Esos son cuentos de hadas. Para ti va a ser locura. Pero no es una locura, no es un cuento de hadas. ¿Por qué? Porque la tumba está vacía. La tumba está vacía. Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31 dice, Dios ahora manda a todos los hombres, a todo lugar, que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermano, todos somos pecadores y merecemos la muerte. El otro día escuché algo que dice, es mejor que conozcas a Jesús antes de que conozcas a Jesús. Tan corto pero tan conciso. Conócelo ahora. Ponte a cuentas con el Señor. Arrepiéntete de tus pecados y ponte a cuentas con ese juez
Hoy lo ves y puedes llegar a Él por fe, por medio de la fe. Y vas a ser justificado ante Dios. Y el día es hoy, no es mañana, es hoy. No sabes si sales de acá y mueres. Ay, Alfredo, sí, es verdad. No lo sabes. Ay, no conocí a Jesús. Ahora vas a conocer a Jesús, pero al juez. Y si la tumba está vacía, hermano, es real. Arrepiéntete. Reconócelo como tu Salvador único. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. No hay otro camino. No hay otro. No crean esos cuentos. Ay, pero hay 300 no sé cuántos mil dioses. No me importa. El único verdadero es Jesús. El único. Arrepiéntete. Señor, perdóname. Es eterna la muerte. No es juego. No se tomen esto a juego. Ay, voy el domingo a la iglesia ya. Bueno, sí. Voy el domingo que viene. Sí, vengan el domingo que viene, pero tiene que ejercer algo, el conocer esta verdad y que la tumba está vacía. Tiene que mover algo en ti. Arrepiéntete. Reconócelo en tu vida como tu Señor. Mira, suprema autoridad sobre tu vida. En cada rincón de tu mente, de tu día a día, de tu actuar, en tu familia, en tu trabajo, que Él sea el Señor. No a medias. Honremos a nuestro Señor para que podamos decir, yo tengo mi conciencia limpia. Porque día a día el Señor lo pongo por delante. Porque apelo al tribunal que debo apelar. No me importa lo que diga la gente. No me importa lo que piensen de mí. Si van a decir de mí, eres un radical. Amén. Soy radical, pero por Cristo. ¿Te caigo mal? Porque te estoy diciendo la verdad. Bueno, no me trates. Pero te dije la verdad. Y si el Señor, a través de su palabra, va a operar en tu corazón y vas a pasar de muerte a vida, amén. Amén. Y oremos. ¿Sí? Gracias, Padre, por tu palabra nuevamente, Señor. Gracias porque podemos ver la vida de Pablo, este hombre que utilizaste, Señor, que tenías un plan para él, pero se movió en obediencia también, Señor. Gracias porque podemos ver en la Escritura cómo en medio de la aflicción te apareces a él, Señor, y le dices, hey, ten ánimo, ten ánimo. Así como te has aparecido a muchos de nosotros, Señor, y nos dices, ten ánimo. Y es gracias a tu palabra, Señor. Gracias por tener el privilegio de conocerte, Padre, al Dios verdadero y único. Gracias por Cristo Jesús, porque murió por nosotros, Señor. Gracias a su sangre y gracias a lo que hizo Él en la cruz, nosotros somos justificados ante el Padre, Señor. Gracias porque hemos conocido a Jesús antes de conocer a Jesús. Hemos pasado de muerte a vida, Señor, pero por la obra de Cristo Jesús. Nosotros no hicimos nada, pero somos conocidos por buenas obras, pero por en quién creímos, Señor. Ayúdanos a vivir con una expectativa de reino. Ayúdanos a reflejarte a ti, Señor, en cada acción y que lo que salga de nuestra boca sea escrito está. Y que eso vaya por encima de nuestro sentir, de nuestro pensar, de nuestro ánimo. Que nuestra respuesta sea para honrarte a ti, para bendecirte a ti, para bendecir a otros, Señor. Úsanos como instrumento fiel para tu obra. Que no haya doblez en nosotros. Que no seamos hipócritas. Que seamos no sepulcros blanqueados, no muro blanqueado, pared blanqueada. No, Señor, queremos ser reales. Sabemos que somos pecadores, somos imperfectos, pero tú, Señor, estando a tu lado y queriendo apuntar a agradarte a ti, todo se va enderezando, Señor. Sé tú, Señor, el Señor de nuestra vida nuevamente, Señor, te lo pido. Posiciónate en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo.
Y que no quedemos inactivos, Señor. Que esta incomodidad nos mueva a querer proclamar tu palabra, Señor, fielmente. Y tambiénínstanos a meditar en ella, a buscar lo que dice tu palabra, Señor, para crecer y para poder ser de bendición para otros, para poder cumplir la comisión que nos has mandado. Gracias, Padre, por cada una de la vida de mis hermanos acá. Gracias por tu palabra, porque no regresa vacía y hace lo que tiene que hacer, Señor. Nosotros somos simplemente obreros que somos y tenemos el privilegio de ser usados por ti, Señor. Gracias, Padre, te doy por esta instancia. Te pido bendigas a mis hermanos durante toda la semana y el día, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.